Carlos Gacera, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Max? Un gusto estar acá. Me he reído muchísimo mientras esperaba, así que disfrutando este No momento. podés participar de Cabrito, eso ya lo sabes. No, eso el resto podés lo que sea. Bueno, Saludo a los muchachos también. Gracias. vos sabés que ahí hay un libro que me llamó mucho la atención. Contame. Claro, es el libro Book and Bookster, el futuro del libro y el sector librero, de Martín Schmidt-Kuhl. Ayer, por una cuestión, me cuentan, che, ¿viste que tal abrió la disquería? Me dice. Entonces yo, ¿cómo abrió la disquería? Sí, abrió de nuevo, un tipo que tenía disquería toda la vida en Córdoba, bueno, decidió abrir de nuevo la disquería. Y yo ingenuamente pregunté, che, ¿todavía se venden discos? ¿No? Supongo la cantidad de veces que te deben haber preguntado cuál es el futuro del libro. Pero te quiero hacer una pregunta anterior a esa. O sea, te hago las dos en realidad. Digo, ¿por qué está tan preocupada la gente por el futuro del libro? ¿Por qué crees que existe una preocupación en mucha gente que no lee o que no es habitual comprador de libros sobre el futuro del libro? Y si no hay algo medio como impostado de se va a terminar el libro. ¿Cómo lo vivís vos esto como editor y como librero? Bueno, es una pregunta muy interesante porque yo creo primero que la pregunta es una pregunta de algún modo retórica, ¿no? Es una pregunta que permite reflexionar sobre un punto muy simbólico de la cultura occidental, el libro, ¿no? Uh-huh. Digo, pensando el libro como un objeto que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, un valor simbólico, ¿no? Con un contenido, digamos, como muy importante para la gente, aunque no lea, la gente reconoce en el libro como la portabilidad de lo cultural, ¿no? Dicho así entre comillas. Y la transferencia de conocimiento. Exactamente, y la transferencia del conocimiento. Y por otro lado, como una mercancía, uh-huh, ¿no? Porque alrededor del mundo del libro vive mucha gente. Uh-huh. Es decir, es una de las industrias culturales preponderantes en el mundo que mueve mucho dinero, quizás tanto como el de la música, después de la gran caída del disco, ¿no? El soporte físico, que ahora está volviendo, porque esta apertura de la disquería que vos estás señalando tiene que ver con el retorno al disco digamos, de vinilo, uh-huh, ¿sí? Que es lo que se está vendiendo en las disquerías. Uh-huh. No es más el CD y la... Que dicho sea de paso, no sé si compartí conmigo, uno de los fracasos más grandes de la humanidad, una cosa que se rayaba, se rompía, la cajita era mala, sí, o sea, de los soportes que se han inventado. Sí. Ahora los discos vienen con protecciones y medidas de seguridad que han reemplazado todos esos problemas, uh-huh, digamos, de lo que demuestra que el capitalismo puede reinventar permanentemente una mercancía, un objeto, ¿no? ¿Y con respecto al libro? Con respecto al libro, digamos, tenemos una trayectoria muy escasa. Es decir, yo siempre digo, si vos le hubieras preguntado a Gutenberg en 1480, ¿cuál era el futuro del invento de él? No lo hubiera sabido. Bueno, pero vos le preguntabas sobre el futuro del invento que él había dicho, sí, y seguramente no sabía qué contestar. Claro. Digo, ¿por qué? Porque estás en un proceso de lo que se llama curva de aprendizaje. Claro. La realidad es que nosotros... Y donde todos son prototipos, ¿no? Claro, la realidad es que nosotros, me acuerdo, lanzamos Edubin el mismo año, el mismo mes que Amazon estaba lanzando el mercado en Estados Unidos el Kindle, 2008. Claro. Y ahí le dijeron tan loco. Claro, y ese producto, digamos, revolucionó o ponía en revolución la forma de la lectura, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad leer en digital no es lo mismo que leer en papel. No. Pero en términos no de la práctica, sino en términos de concepción de la lectura. Uh-huh. O sea, mientras que vos en un libro tenés una secuencia física para leer, porque hay un paginado, porque hay un título, porque hay una interacción con esa lectura, en la lectura en la pantalla estamos acostumbrados a rolear, es decir, a hacer hipertexto permanentemente. Uh-huh. Digo, y es otra forma de... ¿Vos tenés ebooks? Sí. ¿Y lo usás? Yo tengo... sí, leo... Tengo muchos amigos, te pregunto esto porque digo, a ver, parece una tontera, si tenés lo usás. No, yo tengo muchos amigos que lo compraron y no se adaptaron, no pudieron. La experiencia... Tengo un amigo que me dice, para lo único que lo uso es para el avión.
La experiencia de la lectura del reader, digamos, el que tiene tinta electrónica, que es lo más similar al libro de papel, es muy práctico para cuando tenés que transportarte, viajar, irte de vacaciones. En realidad, bueno, uno no es un nativo digital. Claro. Esta ¿Y pregunta cómo funciona esto? Sí, por eso te pregunto, ¿cómo vos observás que en los sub-25 funciona esto? ¿Se están acostumbrando? No funciona. Mira, nosotros compramos una partida de tabletas reader para vender en nuestras librerías por allá por el 2012, que hicimos un acuerdo con un importador, Gramata, que traía el único reader adaptado al español y que te permitía interactuar muy bien. Y la gran sorpresa fue que los 200 e-reader que vendimos en nuestras librerías no le compró ningún estudiante ni ningún lector menor a 25 años. Es La decir, compraron escritores. No, la compraban personas adultas. Claro. Es decir, adultas, digo, profesores ya viejos en la trayectoria de la lectura del libro, digo, decir, personas adultas. Y esta fue una sorpresa, porque el reader estaba más barato en ese momento que los primeros smartphones, ¿no? Es decir, hoy si vos podés decir, un estudiante universitario, vos le decís, ¿qué preferís? ¿Comprar un smartphone o comprar un reader? Y el tipo te dice, no, yo me quedo con el smartphone. Y el smartphone vale 4 veces más que lo que vale un reader. O 2, o 3, porque tenés de distintos precios. Pero digo, la experiencia es que también en esta pequeña curva de aprendizaje, son 8 o 9 años, lo que pasó en el mercado inglés, que fue donde más se disparó, porque había condiciones tecnológicas y culturales más prácticas a la hora de poner en disposición un dispositivo para leer, y los contenidos digitalizados, no se repitió en otras lenguas, no se repitió en otras regiones territoriales, ni se repitió en otros países. Tuvo comportamientos muy asimétricos. Después de esto que vos decís, recién hay muy poco tiempo que se ha estabilizado el lenguaje único para hacer libros electrónicos. Recién hablábamos, un PDF no es un libro digital, un PDF es un archivo portable, digamos. Nada más que eso, no es leer un libro electrónico. Un libro electrónico es un contenido con un formato líquido, se llama así porque se puede adaptar a leerlo en la pantalla de esta PC que tengo al frente, o leerlo en mi teléfono celular, o leerlo en un reader. Es decir, es adaptable al contenedor. Por eso decimos que es un contenido líquido. Este contenido líquido, hace muy poco tiempo existían 6 o 7 formas de producir libros digitales. La posición dominante de Amazon, incluso creíamos que era el lenguaje que iba a imponerse, y no terminó imponiéndose. Amazon, a pesar de ser el principal vendedor de libros digitales, tuvo que adaptarse a otro formato superior, que es el EPUB, contra el MOBI, que es el lenguaje que compró Amazon. Bien, digo esto porque en esta leve curva de aprendizaje en la que estamos, que sería como la época de los incunables de Gutenberg, si tuve la oportunidad de visitar 2 o 3 veces ahí en Maguncia, el Museo de Gutenberg, en Mainz, y vos ves las Biblias de los primeros 10 años de producción de Gutenberg y los misales, y no hay uno, hay producción en serie, pero el tipo los iba mejorando permanentemente, iba haciendo, y eso es lo que nosotros conocemos hoy como los incunables, los libros que están producidos de 1445, que es cuando aparece el primer misal de Gutenberg, al 1500. Esos 45, casi 50 años de producción son los libros incunables. Y vos comparar esos libros incunables, acá en la biblioteca de la Universidad Nacional hay un grupo importante de libros incunables de esa época, y uno puede ir a observarlos como también ahí había un trabajo sobre la forma de producir el libro, que a la misma forma que hoy el digital está imitando el papel, en ese momento los libros al estilo de Gutenberg imitaban los manuscritos de los monjes. Es decir, entonces no cortaban las palabras, llegaban a la punta del renglón y seguían abajo sin ningún otro corte, solo era el límite de la reproducción.
Luego se empezó a producir el corte, se empezaron a incorporar las ilustraciones, se empezó digamos, a dibujar y entintar el producto. Es decir, todo este proceso es similar a la época de Gutenberg. Estamos en los incunables del libro digital. ¿Cuál es el futuro del libro digital? Es eso, entender que falta mucho tiempo para poder entender hacia dónde vamos. No hablaba me gustaría hablar un poco del objeto, sí, de la relación que tenemos los seres humanos con el objeto. Una vez, a todos creo que nos pasa que algún maestro o algún tipo que nosotros respetamos mucho nos dice una cosa, no la entendemos y no repreguntamos, ¿viste? O sea, sí, qué sé yo, me acuerdo de un escritor que yo quise mucho, que el tipo leía mucho, un filósofo, y fue a llevarle una cosa para que firmara la Biblioteca Nacional a Borges, y Borges le dice, ¿usted lee a tal? Compartiendo, y él leía mucho a ese, y le dice, no. Se asusta el tipo de la relación con Borges. Nos han pasado esas cosas, nos han pasado que, por ejemplo, un profesor en la facultad nos impresione mucho, o en la secundaria, o un maestro de vida, que el tipo te dice algo, vos no lo entendés, o te asustás, o no repreguntás. A mí me pasó, y te lo voy a preguntar a vos. ¿Por qué? Porque el que me dice una cosa que yo entiendo maravillosa, pero con mucha apertura, fue Daniel Salzano, tipo con el que yo tuve una relación muy especial. Y un día me dice, estamos hablando de los libros, me dice una cosa, que te voy a decir a continuación, no la entiendo y te la voy a preguntar a vos. Y vos podés decirme, no tengo ni idea de lo que te dijo Salzano, está todo bien. Salzano me dice un día, es que el libro no siempre hay que... Yo compro un libro que no voy a leer nunca, me dice. No es necesario leer un libro, me dice. El libro, y hace así, lo tira arriba del escritorio, sirve para apoyar el brazo, sirve para tenerlo, sirve para mirarlo. El libro es un objeto maravilloso que muchas veces no tiene que ver ni siquiera con quién escribió el libro, porque es un objeto maravilloso. A mí me parece maravilloso lo que el tipo está diciendo. No tenía cómo decirle, maestro, me está diciendo una huevada, o me está diciendo una genialidad, o qué carajo me está queriendo decir con esto. Salí, me fui, nunca se lo pregunté. ¿Qué me estaba diciendo Salzano? Salzano te estaba diciendo, a mi criterio, o cómo lo interpreto yo, el libro es el principal fetiche de la mercancía, para decirlo en términos marxistas, digamos. No sé, para mí el objeto libro tiene en nuestra psicología todo esto que no podemos explicar. Y muchas veces compramos un libro, y esto lo dicen los tipos que hacen marketing. La compra principal de un libro se da por impulso. ¿Por qué? Yo se lo explicaba el otro día en un seminario que hicimos con nuestras libreras, ¿no? El libro no se vende, chicas, porque uno de los principales planteos era, ¿yo tengo aptitud para ser vendedor de libros cuando soy un librero? No, mira, tampoco es necesario tener a alguien que vos entras a una librería y le preguntas, estoy buscando un libro de adorno, y el tipo te dice jardinería al fondo o decoración. No, entonces, digamos, no es tener ese cascote en la librería, no es necesario, digamos, torturar al tipo que entra. Pero también es cierto que no necesitas un león que venda, digamos, que tenga así una cosa insistidora por vender un libro. Digo, y esto es muy importante porque yo creo que la experiencia de cualquier lector es que las chances de conseguir el libro que yo salgo de mi casa a buscar es no encontrarlo 100 a 1. ¿Por qué? Porque la producción de títulos es tan proliferante en el mundo que ninguna librería podría tener acceso a ese océano de contenidos. Entonces, yo salgo a buscar un libro de Adorno y estoy buscando la teoría estética de Adorno, y resulta que me encuentro que no está la teoría estética de Adorno, pero sí está otro libro de Adorno, que son los ensayos, las cartas a los padres. Y decís, bueno, viste, encontré este libro de Adorno y por ahí a lo mejor no es lo que estoy buscando y me engancho con eso. O incluso peor, termino comprando otro de otro autor que no tiene nada que ver, porque la compra del libro es impulsiva. Porque hay una gran sensación de fracaso cuando uno sale a comprar. No es como salir a comprar tomate. Yo sé que voy a la verdulería y tomate, más feo, perita, redondo, lo que sea, voy a conseguir. Pero cuando salgo a buscar un libro, tengo una gran certidumbre de que lo que estoy buscando no lo voy a encontrar. Entonces,
creo que ahí funciona ese fetiche de la mercancía, que es que muchas veces compramos libros que nosotros no vamos a leer completos. Muchas veces yo, como lector, he comprado libros para leer 2 capítulos, pero me gustó cómo estaba editado, me gustó... a mí me pasó el otro día cuando fui a presentar ¿De qué te reís? Un autor que no conocía el título, que era el mafioso que buscaba un lugar en el paraíso, algo así. Una novela maravillosa que estoy leyendo, y la compré en un stand de Duin, sin saber quién era el tipo, tenía una faja el libro, decía comedia. Yo no iba a comprar ese libro, ¿no? Y a propósito de que venía también, y por ahí te encontrás con cosas. En Eduín me encontré con un libro, los recomiendo, de Citarrosa, maravilloso, un libro chiquitito, maravilloso que hay. Que no sé si está en la librería de Duin, digo, porque después van y me dicen, no estaba. Yo lo vi en el stand de Duin, por ahí está. Es un libro maravilloso de anécdotas, se lo regalé a Beto para su cumpleaños. Pero sí, el objeto, esto de encontrar, muchas veces el libro está asociado a la sabiduría, ¿no? Y entonces se parece... ¿Te acordás cuando decían es un sobaco ilustrado? Decían, como que la gente andaba. Sí, y yo tenía amigos que salían con libros, porque en una época eso garpaba mucho, estar con 2 o 3 libros, o tener así apoyado libros, estar leyendo. Bueno, el fanatismo por los libros. Te quedas un ratito más porque tenés que ser jurado hoy. Y quiero que me cuentes Books, esto que son 12 editores alemanes. Son 12 entrevistas a las personas más influyentes del mundo editorial alemán, que es, sin lugar a duda, el que marca tendencias de Gutenberg, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, la feria de Frankfurt, la más grande del mundo. Obviamente esa feria es el centro. Bueno, ahí conocimos este autor, conocimos este libro. La feria de Frankfurt es como el Cannes en el cine, sería un... Y algo parecido a eso. Yo no he estado en Cannes, pero por lo que he conversado con el director del canal de Villa María, es más o menos lo que hacen ahí, lo hacemos nosotros. Claro. Y con este libro, te decía, lo compramos con una suerte maravillosa, porque realmente pagamos unos derechos bastante accesibles para nuestro sello, y a los 2 meses ganó un premio como uno de los libros más interesantes y mejor editados de Alemania. Con lo cual digo, es un producto que quiero mucho, porque creo que es un libro que no Martin es solo... Martin Schmidt-Kuhl. Sí, así es el nombre del autor. Son 12 entrevistas. 12 entrevistas. Incluso ahí en el fondo hay una especie de currículum de cada uno de los entrevistados, que hace con la foto para que vos veas las personas. Es la variable. ¿Qué va a pasar con el libro? El futuro del libro. El futuro es una 12 entrevistas sobre qué va a pasar con el libro.